Muy buenas tardes. Bien, en nombre del Doctorado Interinstitucional en Educación de la sede de la Universidad Distrital, vamos a hacer la presentación del trabajo que viene desarrollando la profesora Laisa Freire, que está invitada como jugadora internacional a uno de nuestros proyectos, y dentro de la programación que tiene la Universidad Distrital y el doctorado, pues a final de año siempre se hacen estas serie de actividades en las cuales son para el beneficio de toda la comunidad académica, pero lamentablemente hoy, por las razones que ya sabemos, pues tenemos un auditorio un poco, por eso también damos las excusas respectivas a la doctora Laisa, porque esperábamos un auditorio bastante grande y no lo hemos tenido. Sin embargo, pues las personas que están aquí, todos pertenecen a nuestro doctorado, particularmente a la línea que yo dirijo. Entonces, doctora Laisa, le damos inmensamente nuestros agradecimientos por su presencia aquí. Y para los colegas y estudiantes que están aquí presentes, pues voy a leer muy brevemente la hoja de vida que ustedes vieron en la página web del doctorado. La doctora Laisa Freire es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, un magíster en Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz y es doctora en Educación en Ciencias y Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue profesora en las universidades de Estácio de Sá, Federal de Río de Janeiro y el Centro de Educación a Distancia del Estado de Río de Janeiro. Es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la UFRJ, miembro del Laboratorio de Limnología del Instituto de Biología, Departamento de Ecología de la misma universidad y coordinadora en el grupo de estudios en Educación Ambiental y Enseñanza de las Ciencias. Es profesora del programa de posgrado en Educación en Ciencias y Salud y del programa de posgrados en Ciencias Ambientales y Conservación. Actualmente desarrolla proyectos de investigación buscando entender las cuestiones ambientales en el mundo contemporáneo a partir de los estudios críticos del lenguaje. Entonces, pues, doctora Laisa, le damos una bienvenida muy calurosa, aunque somos 6, pero le vamos a dar un aplauso a los que estamos aquí. Pues aquí es todo suyo este auditorio. Afortunadamente estamos grabando, de manera que en la página web podrás ver muy pronto, a través de la red nuestra, pues la conferencia incluso desde Brasil. Sí, por supuesto. Donde quieras hacerlo. Si quieres sentar, Buenas tardes, mucho gusto acá estar con ustedes compartiendo. Creo que el hecho de estarnos ahí pocos, ¿no?, va a hacer con que la discusión sea más informal en el sentido de no del prejuicio teórico, sino que del hecho de que podamos compartir y hablar libremente, ¿no?, nuestras expectativas, experiencias y nuestras miradas sobre todo, ¿no? Bueno, la ponencia tiene que ver con una relación que es muy importante para los estudios que estoy desarrollando, ¿no?, que tiene que ver con esta relación entre la educación ambiental y la educación en ciencias, aunque en el título Desafíos y utopías socioambientales un abordaje desde la perspectiva de la educación ambiental no esté la educación en ciencias, pero está como que un abordaje que guía, ¿no?, también nuestros contextos, ¿no?, educativos. La verdad sería esto, la enseñanza es como un contexto para la educación ambiental, que se puede partir de la educación ambiental en las investigaciones y en las prácticas educativas. Bueno, entonces la idea es trabajar algunas cuestiones a partir del periodo contemporáneo, ¿no?, y sus consecuencias en un sistema que va a mirar más hacia el capital que al desarrollo humano, ¿no? Y entonces cómo el modelo de desarrollo capitalista que hemos ahí experimentado y que estamos mirando muchos retos, ¿no?, muchas crisis, y vamos a trabajar un poquito esas relaciones, ¿no? También importante dentro del recorrido de la ponencia, los movimientos regionales y acciones locales que abogan futuros posibles
para la transformación que deseamos en las cuestiones ambientales, ¿no? A partir de un escenario de crisis que vamos a mirar, a hablar. Después, la última parte de la ponencia está más relacionada un poco a las problemáticas actuales que estoy desarrollando en el grupo de investigación en Brasil. Entonces, les voy a plantear un poquito. Entonces, partimos de la educación ambiental como una práctica social. ¿Qué es eso, no? A partir de los estudios del lenguaje, el Fairclough, que tiene ahí una vertente de los estudios de Inglaterra, va a plantear que las prácticas sociales son como que modos comunes de hacer relaciones, acciones, ¿no? Y significaciones, representaciones del mundo. Entonces asumimos la educación ambiental como una práctica social, ¿no? Es decir, cuando hablamos que la educación ambiental tiene ciertos compromisos, tiene ciertas visiones y representaciones del mundo, estamos ubicando ahí en modos que pueden tener diferencias, pero modos comunes, ¿no?, de accionar y acceder en educación ambiental. Sin embargo, esta práctica social está muy relacionada con otras prácticas, por ejemplo, la enseñanza de la ciencia, la educación en ciencia, las políticas públicas, la legislación ambiental. Entonces, hay relaciones y en una mirada de la posmodernidad estamos trabajando en como que una red de prácticas que van a estar relacionadas una con las otras, ¿no? Y entonces el lenguaje en este tiempo contemporáneo asume un protagonismo, asume un rol importante. Muchas disputas son disputas que ocurren en el ámbito del lenguaje, en el ámbito discursivo, ¿no? Las relaciones entre el conocimiento, el poder y la desigualdad social son relaciones importantes cuando miramos las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, todas las relaciones del lenguaje, y ahí hablo un poco más de la semántica, de la lingüística, ¿no?, de la forma con la cual nos expresamos, tiene una relación con su función, ¿no? Es distinto yo hablar, por ejemplo, de defensivos agrícolas y yo hablar agrotóxicos, ¿no? Estoy hablando de formaciones y de miradas distintas, uno que va a defender, otro que va a criticar. Entonces el lenguaje es central en nuestras investigaciones y a través del lenguaje vamos a comprender las prácticas sociales y vamos a comprender el mundo, ¿no? Y el proceso de enseñanza de las ciencias lo concebimos como una perspectiva de una alfabetización científica que está más allá de la adquisición de contenidos científicos, ¿no? Es una alfabetización que presupone una educación vinculada a la ciudadanía, vinculada a la función social de las ciencias, ¿no? ¿Para qué aprender ciencias, ¿no? Pero considerando la aplicación, considerando la toma de decisiones, ¿no? Entonces, como ejes teóricos, además de la centralidad del lenguaje, ¿con quién estamos proponiendo el diálogo, ¿no? Estamos proponiendo el diálogo con cuestiones que van a trabajar y van a mirar nuestra crisis no solamente como una crisis ambiental, sino que como una crisis de civilización, ¿no? Una crisis que vamos a tratar de reencontrarnos con nuestras humanidades, ¿no? Una crisis que va a plantear que el capital no es el objetivo de la sociedad humana, ¿cierto? También partimos de la discusión de que los riesgos en esta civilización son más globales, es decir, algo que yo hago en una zona, en una región, está de cierta forma, llega a otras partes del mundo. Entonces los riesgos pasan a también tener un aspecto global. La crisis del conocimiento, que tiene que ver con esta crisis de civilización, pero ahí Lev va a trabajar específicamente las cuestiones del conocimiento que va a afectar el proyecto de modernidad. Entonces tampoco estamos ubicados en la modernidad porque hacemos la crítica modernidad, ¿no? El desarrollo, es decir, ¿cuál es la crítica, no? El desarrollo científico y tecnológico
que hacía promesas y que en parte las cumplió. Por ejemplo, nosotros hoy ya no morimos a los 40, a los 50 años, ¿no? Sino que ya estos tiempos ya se ha aplazado, en parte se cumplió, pero también este mismo desarrollo científico-tecnológico ha generado impactos ambientales, impactos sociales, y que no se hace una relación con estas cuestiones cuando se critica el proyecto de la modernidad. Entonces, vamos más allá de criticando este tiempo contemporáneo y lo ubicamos en lo que vamos a llamar de la modernidad líquida, ¿no? Entonces, todo pasa a ser efímero, todo pasa a ser más, ¿no?, cambiante, más fragmentado, y luego nosotros, a partir de esos ejes teóricos, podemos mirar cuáles son los retos para los procesos de enseñanza, ¿no? La fragmentación, la efemeridad, porque antes la cuestión del líquida hace un contrapunto al sólido en la modernidad, que las cosas están más asentadas, más estables, y ahora vivimos en un cuadro de incertidumbre, ¿no?, en un cuadro más general, donde se cambian también las relaciones sociales, ¿no? Entonces todo pasa muy rápido. Si hacemos un ejercicio de los cambios tecnológicos de hace 10 años antes, nuestras formas de comunicación e interacción social eran otras. Y hace 10 años ya había celulares, ya había internet, ya había todo, pero todo se está cambiando muy rápido, ¿no? Entonces esto nos plantea un desafío de esta radicalización de la modernidad y cómo nos portamos, cómo trasladamos esto, esta reflexión a nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bueno, el Porto González es un profesor de Brasil, de la geografía precisamente, que va a trabajar en un texto muy contemporáneo la actual crisis política latinoamericana. Él va a trabajar las relaciones de poder no solamente a través del tiempo, sino que a través del espacio. Entonces va a concebir la América Latina como una región que sufre un proceso de reorientación geopolítica que tiene que ver con la disputa por la hegemonía del capital entre China, entre Estados Unidos y tal, y entonces va a plantear los retos, y que de hecho estamos viviendo estos retos en Latinoamérica, donde el escenario actual está como que, ¿no?, parece que está todo ahí se revolucionando. Entonces estamos en Brasil con muchas peleas, con muchas disputas, ¿no?, de poder, muchas disputas políticas. En Chile hemos observado también en estos días, estos meses, muchas revueltas populares por una mirada del fracaso de un plan neoliberal que no hizo bien a la gente, al bienestar de la gente, ¿no?, a la calidad de vida de las personas. Igual acá en Colombia llegamos y está allí también todo muy movido. Entonces algo pasa, ¿no? Algo pasa, y el Porto González va a hablar de esto, de una relación con el espacio. Y también hacemos algún diálogo con algunas perspectivas decoloniales en la producción del conocimiento y de las pedagogías. Y ahí la Catherine Walsh, que es una ecuatoriana, va a traer algunas relaciones de las prácticas, y va a llamar de prácticas insurgentes, que vamos a trabajar ahí esta relación de la utopía a una práctica insurgente, ¿no? Bueno, entonces, los conflictos y luchas socioambientales, ¿no?, eventos actuales, las luchas históricas, autores del sur global, ¿no?, que pueden tener una incidencia, que pueden tener un contexto fuerte, ¿no?, para los procesos de enseñanza que llevamos a cabo en nuestras clases escolares, ¿no? ¿Por qué no contextualizamos la enseñanza, el aprendizaje con nuestros problemas, nuestras miradas, nuestros autores, ¿no? Bueno, estas imágenes son imágenes del crimen ambiental de Brumadinho y de Río Doce, que son dos sitios en Brasil, que hubo muchas pérdidas humanas en uno de ellos, y otras del propio río, de toda una comunidad ecológica que ha sufrido y hasta hoy está sufriendo, ¿no?, los efectos negativos de un sistema en el cual
por falta de gestión, por falta de interés político, por el hecho del lucro, siempre ha privilegiado, ¿no?, el sistema del capital y no la gente y no los sistemas ecológicos, ¿no? Entonces, en este contexto, debatimos, ¿no?, los procesos de educación ambiental, ¿no?, de educación ambiental para el cambio, ¿no?, para la transformación, para la emancipación, para mirar a las cuestiones que aparentemente son cuestiones que van a traer un desarrollo, pero este desarrollo no es planteado como un desarrollo sostenible. Entonces, como respuesta a la crisis, surgen algunos discursos que van a tratar de centralizar la sostenibilidad como valor, ¿no? Bueno, entonces, estamos en un contexto de crisis, hay varias cuestiones actuales pasando. ¿Cómo vamos a sobrevivir, ¿no?, nosotros, la vida, ¿no?, porque la vida también, en una mirada más capital, desde el capital, la vida de los otros, de las comunidades ecológicas son recursos, ¿no? Entonces también les importa, aunque sea como recurso, pero la sostenibilidad como valor. Entonces, como respuesta a la crisis, tratamos de traer algunos ejes, ¿no? Una respuesta tecnológica, es decir, la tecnología, el desarrollo tecnológico nos va a salvar de esa crisis, nos va a sacar de la crisis, ¿no? Porque si no hay recursos, vamos a desarrollarnos tecnológicamente para que hayan recursos para todos, para disminuir la pobreza y tal, estas cosas. El otro discurso es un discurso un poco más radical, ¿no?, que sería el cambio en los actuales modos de producción y de consumo. Es decir, vamos del modo como está, siempre buscando el lucro, no está bien. Y la otra respuesta sería no respuesta, ¿no? Acabamos de extinción de la humanidad, ¿no? Por este camino no nos gustaría de ir. Entonces, les voy a plantear, ¿no?, la 1 y la 2, ¿no?, la tecnológica y el cambio, y aportar ahí cómo los procesos educativos pueden evitar la no respuesta, ¿cierto? Bueno, entonces, el 1. Y lo planteo como los desafíos, ¿no?, los desafíos en la sostenibilidad y la educación ambiental. Entonces, el discurso ambiental oficial, hegemónico, sería un discurso transformador, ¿no? Entonces, lo relaciono esto con la apuesta tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cómo caracterizamos el discurso ambiental hegemónico oficial? Localizamos en las grandes conferencias, localizamos en la ONU, UNESCO, ¿no?, con pactos globales, ¿no?, el eje de la sustentabilidad, de la sostenibilidad vinculado al ambiental, económico y social, que es el triple, ¿no?, todos hablan, y una apuesta en el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Los documentos que se van generando a lo largo del tiempo cambian el nombre, pero el contenido ahí se van aperfeccionando, se van cambiando algo, pero igual tiene esta apuesta en desarrollo tecnológico. En la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, fue Agenda 21, ¿no?, un pacto que todos iban a seguir y tal, no logró mucho, ¿no?, aunque se desarrollaron en muchos niveles, en las escuelas se trabajaron mucho, se habló de Agenda 21. Después, en el año 2000, en la cúpula de las Naciones Unidas que pasó en Nueva York, los objetivos del milenio, 8 objetivos fueron trazados para perseguir el milenio con metas como pactos globales también, para que la gente pudiera acceder a lograr a la sostenibilidad. Luego, en 2015, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, también, y esto está ahí como que el vigente de moda, toda la gente habla, logró una incidencia en las escuelas, en
en Brasil están ahí, las escuelas municipales de Río de Janeiro tuvieron los objetivos del desarrollo sostenible como el tema del año, ¿cierto? Bueno, entonces están trabajando. Fíjense que incluso en convocatorias de investigación hemos visto los objetivos del milenio planteados como algo a que pusiéramos ahí a construir, elaborar proyectos de investigaciones que accedieran a los objetivos, ¿no? Mejoría de la calidad de la educación para todos y tal. Entonces, es como que a través, ¿no?, del discurso vamos mirando la relación dentro de una práctica social, la relación del discurso que no se plantea solamente en el habla, en un texto, sino que en una acción. Entonces, en nuestra concepción del discurso, la acción está ahí metida dentro de la práctica social, ¿cierto? Y las acciones que están muy marcadas en el discurso oficial muchas veces están dejando del pensamiento del desarrollo sostenible las cuestiones de la política, las cuestiones culturales, que sería la dimensión del poder, y los cambios culturales que no se enmarcan en estos documentos que están ahí planteados. ¿Por qué? Porque están apostando en el tecnológico como respuesta a la crisis, y están apostando en el hecho de que además del tecnológico nosotros podamos acceder esto igualmente, ¿no? Desconsiderando los cambios de la geografía, de la geopolítica, de los continentes, de las regiones, ¿no? Lo que es importante de esta discusión sería una reflexión sobre el futuro, ¿no? ¿Qué futuros son posibles? ¿Qué futuros son deseables? ¿No? Queremos garantizar un futuro humano, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacerlo? Les traigo dos ejemplos, ¿no? El ejemplo de uno de los objetivos del desarrollo sostenible, y marco en negrita toda la parte que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Entonces, la energía, ¿no? La energía accesible para todos y no contaminante. Y las metas son metas de desarrollo tecnológico, ¿cierto? El otro ejemplo, el fin de la pobreza, el 1, ¿no? Entonces, poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Sin la dimensión del poder, se queda ahí, con el fin de la pobreza. Si añadimos la dimensión del poder, ¿por qué no sería el fin de la extrema riqueza en sus formas? ¿Por qué está planteado solamente de un punto de vista, una mirada, ¿no? Entonces, otro ejemplo, considerando la dimensión de la cultura, que se queda ausente la discusión de la recogida selectiva de basuras, que es un proyecto muy tradicional en las escuelas, sería algo para reflexionar respecto al consumo, ¿no? Entonces, trayendo la dimensión de la cultura, podemos preguntar por qué comprar, lo que comprar, de quién comprar, cómo vamos a usar, cómo vamos a descartar, ¿no? No es solamente poner ahí el plástico, el papel, el vidrio y tal. Entonces, falta algo en ese discurso oficial, ¿no? Además, con la dimensión de la cultura, podemos reflexionar, y esta ¿cómo se llama? Esta anécdota que está ahí, que les presento más grande, tiene que ver con una discusión que dice respecto al vínculo de la ciudadanía con el consumo. Entonces, si yo puedo consumir, yo soy ciudadano, yo me siento ciudadano porque yo tengo una televisión, yo tengo un celular, no importa dónde vivo yo, pero estoy consumiendo, ¿no? Entonces la anécdota está ahí, no sé si han entendido, porque tiene como que una... Pues, pero igual, dos personas en la calle, que viven en la calle, que están ahí solicitando dinero con su no sé, poner, algo así, y uno compra una ropa nueva, y ahora ya cedió a la clase media, ya no es más indigente en la calle,
ya porque se compró, porque consumió algo, ¿no? Entonces, la cuestión es así, ¿no? Cómo una dimensión de la cultura está ahí marcada también en una relación con la ciudadanía. Entonces, si yo estoy abogando por un proyecto de sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo voy solamente tratar de hacer la recogida selectiva y cómo también desvincular exactamente esta dimensión del consumo y de la ciudadanía, ¿no? Yo puedo ser ciudadano sin consumir tanto en la vida, ¿no? Es la cuestión. Bueno, entonces, este apartado del discurso oficial, ¿no? Es algo importante, potente para analizar, ¿no? Investigar. No es rechazar el discurso oficial hegemónico, sino que traerlo para establecer el pensamiento crítico sobre lo que están planteando en estas metas, ¿no? Bueno, punto 2, ¿no? Las utopías socioambientales. Entonces, salimos ahí de un discurso, ¿no?, de los desafíos de la hegemonía, proponiendo algo contrahegemónico. Bueno, entonces, ¿qué discursos contrahegemónicos planteamos, no? Y para colaborar en la reflexión, yo trago algunos trabajos que estamos mirando recientemente con un grupo que está en la Autónoma de Barcelona, que es el grupo del Instituto de Tecnología Ambiental allá, y él va a trabajar, ¿no?, el de María, en trabajo en conjunto con Alberto Acosta y una persona de India, va a trabajar a favor de una agenda del postdesarrollo, ¿no? Va a trabajar entonces de alternativas sistémicas que están surgiendo en diferentes partes del mundo y que pueden aportar no exactamente algo universal, pero algo que potencialmente, regionalmente va a llevar a sostenibilidad como valor, como práctica y como cambios, ¿no?, culturales, políticos, en los procesos de enseñanza, ¿cierto? Y desde ahí hago la reflexión, ¿no?, entre las propuestas entonces que él van a traer, que comparan el discurso de la economía verde, que sería el discurso marcadamente oficial, y los discursos del cambio radical. Entonces, ¿qué van a tratar? Van a tratar de hacer una inversión desde de arriba abajo, sino que de abajo arriba, ¿no? Las comunidades, lo que está centrado, lo que viene de la gente, y ahí sí va a plantear algo que va más allá en el cambio de unas políticas públicas, ¿no?, en un cambio de una visión del referente económico, cómo se va a concebir un referente económico, ¿no?, que no sería una economía globalizada, sino que algo más localizado y más centrado en los locales, en los contextos locales. Y así va seguindo, ¿no?, para trabajar las cuestiones de justicia social, equidad, el conocimiento, la cultura, la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y en este punto hay una mirada interesante que va a defender la naturaleza como sujeto de derecho, y lo encontramos acá muy bien planteado por las cuestiones del buen vivir, que voy a hablar un poquito, que pase una reorientación de esta relación, ¿no?, y no conseguir el ser humano como el top, ¿no?, de esta relación, sino que como uno más dentro de una relación ecológica o socioecológica en los sociosistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo las alternativas al desarrollo, en resumen, son planteadas muy por la agencia de los sujetos, ¿no?, por la agencia, por el trabajo de la gente? ¿Cómo potenciar? No es algo que tenga ahí como que una receta, no es algo mágico. ¿Por qué? Porque no se universaliza, no es un único camino, sin embargo rompe con la idea de colonialidad de la naturaleza, ¿no? Entonces rompe con esta cuestión de que hasta la naturaleza nosotros desarrollamos un pensamiento colonial frente a ella, ¿no? Tiene una orientación ecosocial y cambia la noción de futuro. Entonces estoy jugando también acá con las nociones de futuro, ¿no? Es decir, en el discurso hegemónico hemos trabajado
la noción de futuro como importante y como un ejercicio a hacer de futuro posible, ¿no? Y ahora acá sería también, ¿no?, una noción de futuro, pero no la apuesta del futuro tecnológico como en en el primer apartado, ¿no? Ahora el futuro sería un futuro mucho más centrado a niveles locales, cambiando esta relación entre los procesos de consumo, entre las relaciones que mercantilizan todo, ¿no? La naturaleza, las relaciones sociales también. Bueno, entonces, haciendo un recorte, no voy a trabajar el Swaraj, no voy a trabajar el decrecimiento acá, voy a hacer un recorte por la propuesta del buen vivir, pero la gente de EICTA va a trabajar como algo que no está alejado, no está solo, entonces va a trabajar también otras dimensiones y otras partes. Y ahí, en otros trabajos, lo que voy a localizar es que el buen vivir es una caja de cosas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del buen vivir, ¿de qué estamos hablando? Y esos autores van a trabajar tres corrientes, ¿no? Una, que es el proceso socialista estatista cuando el buen vivir se institucionaliza, ¿no? El movimiento que hace con que se cambie la constitución de Bolivia, de Ecuador, y entonces se queda a nivel institucional, ¿no? Bueno, presenta algunos problemas como crítica, ¿no? Porque el proceso de institucionalización hace como que genere un vacío político y un enlace con el discurso hegemónico, donde en documentos, en planes educativos, podemos mirar que el discurso del buen vivir está al lado del discurso de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces hemos analizado unos documentos de Ecuador donde están las dos propuestas como iguales, da igual, si estoy hablando del buen vivir, de los objetivos y tal. Entonces, este es el problema, pero una corriente, ¿no? El importante de esto es que se pone de relieve, ¿no? Cuando uno se institucionaliza ahí, tiene como que el discurso sería como que la posibilidad de más alcance, ¿no? De que la sostenibilidad sea ahí, lograda. El discurso del post-desarrollista sería algo que se vincula ahí más a un pensamiento constructivista postmoderno, ¿no? Y trata la priorización de la preservación de la naturaleza y la construcción del principio, trayendo el principio del buen vivir como algo que está inacabado, no está cerrado, está en construcción. Y la de indígena sería la relación ancestral, ¿no? Sería, de hecho, el eje, la raíz del pensamiento del buen vivir, ¿no? Las ideas, la tradición y las cosmovisiones que se logran con estos planteamientos. Que muchas veces ahí tenemos un problema porque se chocan con las visiones científicas y las explicaciones científicas. Entonces, desde la mirada de la investigación, sería importante profundizar y aclarar qué puntos de esta corriente nos interesan y qué puntos no nos interesan, ¿no? Bueno, y entonces llegamos a la reflexión de utopía, ¿no? Entonces, la utopía, como lo plantea el Moore, ahí en el libro sería algo como que un no lugar, algo que no existe, ¿no? El libro va a traer un pensamiento filosófico de una gente que vive en un lugar armónico, feliz, pero no existe, ¿no? De verdad. Entonces, hay algunas interpretaciones respecto a la utopía, el término, ¿no? Que viene ahí desde el 1516, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones hace referencia a estos pensamientos que son irrealizables y en el día a día lo que hablamos de utopía trae este sentido, ¿no? Esto es una utopía, esto es algo que no va a ser alcanzado nunca, ¿no? Pero hay algunos autores que van a plantear que sí, que hay una mirada que considera que sería algo que se alcanza después del proceso de lucha y de construcción,
Y entonces en ese sentido sería algo que trabaja en una visión de futuro, ¿no? Entonces las utopías están para indicarnos un camino o iluminarnos en las construcciones de caminos, ¿cierto? Bueno, la relación con el lenguaje, ¿cómo busco esta relación? Con el Buenaventura, ¿no? El Buenaventura va a trabajar que la realidad no existe, no debe reducirse a lo que existe, ¿no? A lo que logramos con el empírico, ¿no? Eso tiene que ver con la propuesta del realismo crítico también que hemos estudiado, que dentro de nuestras investigaciones accedemos al empírico, pero la realidad es una realidad estratificada, entonces la realidad va más allá del empírico. Hay cosas que con el empírico no vamos a acceder. Bueno, y entonces el Buenaventura, cuando habla del que no existe, ahí a la diferencia del realismo crítico, va a trabajar que lo que no existe sería algo que está marginalizado, algo que está excluido, ¿sería esto? Y, bueno, y que son realidades que se producen o que son producidas como no existentes, ¿cierto? Eso es importante dentro de los procesos de enseñanza de la educación ambiental, dentro de los procesos de Latinoamérica, porque muchas veces tenemos realidades que son invisibilizadas, ¿no? Que son tratadas como no existentes, ¿no? Bueno, y entonces él lo que va a plantear también es que la utopía va a trabajar una propuesta en el presente, pero renovando ahí posibilidades para el futuro, ¿no? Entonces, vamos a trabajar futuros posibles, probables, deseables, ¿no? Hay varios ejercicios que podemos hacer con estudiantes, ¿no? De visiones de futuro, ¿no? ¿Qué sería un futuro deseable, indeseable, probable pero no deseable, ¿no? Improbable pero deseable? Entonces jugar con estas miradas de futuro sería importante en este proceso de una construcción de utopía, ¿no? Y ahí por eso ya me adelanto un poco este slide, que es esta diapositiva que habla un poco de esto, de la enseñanza, ¿no? Explorar y predecir el futuro va a ofrecer oportunidades para trabajar el pensamiento creativo, trabajar la imaginación, ¿no? Que son, ¿no? Propuestas importantes cuando hablamos también de los procesos de enseñanza de la ciencia, ¿no? Además, ¿no? De las habilidades podemos hablar de los valores también, ¿no? Con qué valores vamos a elaborar estos futuros que queremos construir, que deseamos para nosotros, ¿no? Y considerar también el futuro puede ser algo como que un trampolín para la participación en proyectos que influyan en el cambio y la toma de decisiones socioambientales y tal. Y ahí, bueno, la tarea educativa sería ahí como que él tendría el rol, ¿no? De considerar los múltiples futuros alternativos posibles. Bueno, desde un pensamiento decolonial, porque ahí me quedé pensando, mira, es utopía, pero una palabra muy radicada en el universalismo, en los procesos, ¿no? coloniales y tal. Y entonces, con Catherine Ross, en las pedagogías decoloniales, ella va a proponer el nombre prácticas insurgentes, ¿no? Una apuesta en el plural. Entonces, la crítica a la utopía sería que la utopía sigue siendo universal, sigue siendo una apuesta de algo deseable, pero que todos van a caminar, pueden caminar y llegar hasta allí, ¿no? Entonces, con los aportes de los pensamientos del sur global, tenemos la propuesta de prácticas insurgentes, ¿no? Que van a ir subvertir el orden de hacer pensar hegemónico colonial, ¿no? Y van a mirar la crisis civilizatoria de modo distinto, ¿no? Van a mirar racionalidades distintas, conocimientos y prácticas de sistemas. Y entonces me quedé pensando, mira,
estoy hablando del buen vivir, estoy hablando de una propuesta que no es plural, que no es universal, que es plural, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que cambiar esta noción de la utopía a una noción de práctica insurgente, ¿no? Aunque el término es nuevo y no tiene la potencia que el término utopía tiene. Y entonces, me quedo ahí en la discusión, ¿no? Traigo para discusión. ¿Qué va a decir, ¿no? Las prácticas insurgentes y haciendo la referencia de Buenaventura también, ¿no? Va a trabajar no el término prácticas insurgentes, sino que va a trabajar la sociología de las emergencias, ¿no? En Buenaventura. Entonces va a trabajar sociología de las ausencias, que es la que tenemos hoy, que es la marginalidad, de lo que no existe y tal, y va a trabajar la sociología de las emergencias, trayendo que una ecología de saberes, las temporalidades, las productividades, ¿no? Una transescala y el reconocimiento, que serían todos estos planteamientos que va a trabajar en su propuesta, ¿no? Va a trabajar que el modo de cómo concebimos hoy, ¿no? El hacer científico, el pensar científico, trata de no considerar los distintos saberes que pasan en la sociedad, tratan de no considerar las diferentes temporalidades que nosotros tenemos en la vida, ¿no? Entonces, y él va a proponer cambios en estas formas de hacer, de pensar, y va a proponer entonces un giro al plural, a la emergencia, a lo que puede ser construido y elaborado, no negando la ciencia, no, pero no también teniendo una postura positivista de la ciencia, ¿no? Neutral de la ciencia. Entonces va a trabajar que el conocimiento científico debe ser un conocimiento objetivo de lectura de la realidad, pero es un conocimiento que está elaborado, ¿no? por una comunidad, ¿no? Está elaborado con sus intereses también, ¿no? Y lo que plantea, diferente de lo que he hablado hasta ahora, es que dentro de la sociología de las emergencias hay que dejar el futuro un poco más pequeño, no sé, contraer el futuro y enlargar, dejar más presente el presente, ¿no? Que no hay que mirar tanto hacia el futuro, sino que hacia el presente, y si reflexionamos respecto al presente, el futuro ya es una consecuencia, ¿no? Entonces, su defensa es por ampliar el presente, incluyendo en el presente las experiencias que deseamos para el futuro, ¿no? Están trayendo para el presente estas marginalidades, ¿no? Estas realidades que son tidas como realidades no existentes. Y ahí llegamos en lo que sería la no respuesta, que he hablado en el inicio, pero yo no creo en esta no respuesta, hay que haber una respuesta, ¿no? Y la respuesta pasa por nuestros procesos educativos, ¿no? Pasa por nuestras investigaciones, ¿no? Por acceder a las diferentes formas del conocimiento, a construir un conocimiento desde nuestra mirada científica, tecnológica, ¿no? Porque si estamos hablando de práctica social, estamos hablando de rol también. Entonces, desde mi rol de docente universitaria, de investigadora universitaria, ¿cómo puedo aportar los conocimientos, ¿no? Entonces, no es negar los otros conocimientos, más reconocer que yo soy parte de esta construcción, yo soy una figura, y una figura que está marcada por una racionalidad que está marcada por los conocimientos científicos, tecnológicos y todo. Entonces, lo que hacemos en nuestras investigaciones, ¿no? Una relación es, ¿no? Teoría práctica, entonces cómo trabajar a partir de estas cuestiones teóricas las cuestiones prácticas, ¿no? Los retos prácticos, ¿no? Y cómo acercarnos ahí en esta relación de educación ambiental y educación de ciencias, ¿no?
Bueno, esta propuesta es una propuesta de una profesora de la Universidad de Brasilia, la Viviane Resende, que trabaja también bajo la perspectiva del análisis crítico del discurso, que consigue la práctica social que está en el centro, ¿no?, como el centro de relaciones que vamos a mirar a través del discurso, conseguir el discurso como un momento de una práctica social. Por eso accedemos vía el discurso, ¿no? Y lo que propone ella en una lectura decolonial sería, bueno, vamos a hacer un giro decolonial a los estudios críticos del discurso. Es decir, vamos a traer, a considerar estas marginalidades, la lucha de Latinoamérica y tal, como centro de discusión para los planteamientos del análisis crítico, ¿cierto? Entonces propone una relación colonialidad-decolonialidad, y la decolonialidad que viene de arriba, de abajo arriba, de la gente, ¿no?, arriba de las estructuras, porque el planteamiento del marco teórico se está ubicado en la relación entre una práctica social, que es el hacer, ¿no?, el acceder, el accionar, el representar, y que está muy constrangido por unas estructuras que son abstractas, pero que van a moldear todo esto, ¿no? Y los eventos se suman como un resultado, una constitución de la práctica social. Entonces va a trabajar ella a partir de los eventos y no a partir de las estructuras, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que estamos tratando de elaborar, pero igual reconozco que está ahí muy más influenciada, muy más marcada por el pensamiento eurocéntrico, porque vamos ahí a estudiar, tenemos, ¿no?, William compartiendo historias comunes y tal, porque estamos, ¿no?, en este proceso de, incluso de la producción del conocimiento, muy eurocentrado, ¿no? Bueno, y entonces, para la relación educación ambiental y la educación en ciencias, ¿no?, ¿qué miramos, no? Mucho trabajo, mucha gente planteando diferentes relaciones, ¿no? Destaco dos con la tesis de Angélica, una estudiante mía que leyó ahora este año, de una inclusión, ¿no? Entonces, la educación en biología, la educación en química, la educación ambiental, todo eso va a ir incluso dentro, ¿no?, de la educación en ciencias, ¿no? Y por otra parte, una relación de asociación, que es reconocer que tengo dos áreas que son distintas, que están diferentes, que tienen a colaborar y a compartir, ¿no?, en muchos aspectos, pero que uno no se reduce al otro, ¿no? Bueno, que cómo hemos trabajado y cómo estamos buscando, ¿no?, estos planteamientos, ¿no?, con el aporte de la noción, ¿no?, del pensamiento del realismo crítico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra agencia en cuanto a investigadores latinoamericanos comprometidos con la transformación social? Entonces, ¿de qué ciencia hablamos? ¿Cuáles son los personajes, los científicos valorizados? ¿De qué perspectiva situamos la cuestión ambiental? ¿Cómo vamos a organizar nuestros currículos y secuencias didácticas bajo estas miradas, ¿no? Seguimos enseñando la tundra para los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la ciencia y de la tecnología en cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, en la relación, y ahí es lo que encontré de hecho, y lo que encontramos muy común, es un planteamiento que viene desde la ciencia del proceso CTS, del pensamiento CTS, ¿no? Y en este trabajo el profesor Auler y Denis Oikov, con una articulación con Paulo Freire, no podría dejar de citar mi tío académico en esta ponencia, ¿no?, con su pedagogía que también va a involucrar la emancipación, los procesos que vienen desde la gente, de los que los son oprimidos, ¿no?, para una construcción que es científica, pero le da voz a los actores que son partícipes, que son partes de los problemas que generalmente, que históricamente están olvidados.
¿no? La gente se muere de doenças que son muy comunes y triviales que en Europa ya está superado, pero en Brasil, por ejemplo, la gente toma el agua que está contaminada y ahí se queda mal y se muere todavía por el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de una cuestión del agua que está ahí planteada en los currículos de ciencias, ¿no? Pero muchas veces solamente desde un punto de pasaje del agua, del líquido, del sólido, del gaseoso y tal, y qué más, ¿no? Del agua que podemos aportar. Bueno, en este trabajo de un estudiante de maestría estamos buscando entender desde una asignatura de educación ambiental en la enseñanza superior en una universidad pública de Río de Janeiro, cómo el currículum va a estar también determinado por prácticas, por políticas públicas, ¿no? Que han impulsionado la educación ambiental en los currículums de carrera, ¿no? En la enseñanza superior. Es decir, si bien criticamos el discurso hegemónico genera también las posibilidades de prácticas educativas. Y si hoy tenemos una asignatura, tenemos una discusión de ambientalización curricular a nivel de las universidades, es porque eso de algún modo se quedó ahí como un reto global y la gente se puso a discutir, ¿cierto? Entonces, esa es la relación entre el global y local que vamos buscando tratar de entender, ¿no? Y cómo entonces potenciar que esa asignatura de educación ambiental que está ahí a nivel curricular pueda aportar a la formación del docente en ciencias, ¿no? Para que cuando llegue a la escuela trate de trabajar la educación ambiental, no en aquel proceso de recogida solamente de la recogida selectiva de basura, ¿no? Solamente eso. Y la escuela es muy común, pero ¿qué más el profesor puede hacer, ¿no? Bueno, y en la tesis de Angélica lo que hemos trabajado fue la construcción de un modelo que partió, aquí está, no voy a explicar en detalles todo, ya les aviso, que partió de la relación del realismo crítico, de los estudios del discurso y del empírico en la Univalle, en Cali, ¿no? Estábamos trabajando en la enseñanza, en la licenciatura en enseñanza básica, con énfasis en ciencia y educación ambiental. Es decir, el profesor que sale de este curso allá del programa está habilitado para trabajar la educación ambiental y la enseñanza de las ciencias. Pero cuando hemos analizado el currículum, hemos visto que la educación ambiental está muy subordinada, muy abajo ahí de los procesos de enseñanza de las ciencias. Entonces el egreso del curso sale como un profesor de ciencias, ¿no? No exactamente de educación ambiental. Incluso ahora, después del cambio curricular en 2016, la educación ambiental casi ya no hay ni como asignatura en el curso. Entonces está todo planteado desde el área de la educación en ciencias. Y lo que hemos mirado, ¿no? Es que hay algunas posibilidades de romper, y esto en morado son como que rayos para de momentos de ruptura, de posibilidades de ruptura que Angélica vio en los discursos de los profesores que están dirigiendo el curso, en los profesores que tienen asignaturas, ¿no? Y que destacó a través del análisis del discurso, de los eventos comunicativos que investigó, unas relaciones y miró potenciales de ruptura en las prácticas hegemónicas, es decir, localizó prácticas hegemónicas dentro del curso y luego, y en la estructura de la universidad también, y luego trató de mirar, bueno, qué potencialidades tenemos, ¿no? Entonces, el cambio sería mirar el potencial, ¿no? El potencial de cambio, ¿no? Y entonces ahí se complica un poco más este modelo, pero yo creo que no tenemos mucho tiempo para hablar de todo el proceso, pero lo que destaco es que en cada momento clave lo que hizo fue mirar y crear unas categorías que podrían aportar
¿no?, a un cambio epistemológico del currículum, que podría aportar a relaciones del conocimiento y las experiencias del movimiento estudiantil, por ejemplo, en la universidad, como el proceso que se marca en un currículum, que puede ser que sea el currículum oculto, pero que está en el recorrido del estudiante de la universidad, ¿no?, como por ejemplo el movimiento estudiantil, pero que aporta a la formación política del estudiante, ¿no? Y entonces trató de trabajar estos procesos a nivel macrosocial y microsocial. Bueno, lo que hacemos también desde una mirada de la extensión universitaria son talleres con estudiantes en la escuela, ¿no? Entonces, llegamos a la escuela, ¿no?, con proyectos ahí marcados, de proyectos de prácticas, y los estudiantes están cada semana, ¿no?, metidos en el aula, hablando de ciencias y tal. Y en la Feria de Ciencias de la escuela, lo que hicimos fue aportar la discusión a partir de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, extraerlo para mirarlo, para analizarlo, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿sostenibilidad, ser o no ser? Esta es la cuestión. Entonces, ahí trayendo un aporte, ¿no?, filosófico y tal del pensamiento para, a través de diferentes géneros discursivos, es decir, una obra de arte, ¿no?, que expusimos ahí para los estudiantes, de pintores brasileños y europeos también, a través de reportajes científicas con datos de, por ejemplo, calentamiento global, el cambio climático, con datos de hambre en el mundo y tal, y además de fotografías de nuestros estudiantes de la ciudad, ¿no?, y de todos los movimientos que también están pasando en Río de Janeiro. Tratábamos de discutir algunos de los objetivos de los estudiantes del desarrollo sostenible. Entonces los estudiantes miraban este material, analizaban el material y trataban de ubicar, bueno, ¿y qué se plantea a nivel global respecto a la sustentabilidad, ¿no?, respecto a esto? Entonces intentaban hacer las relaciones y nosotros aportábamos también la dimensión de la cultura, la dimensión de la desigualdad social para esto, además, ¿no?, de recuperar algunos conceptos científicos que estaban sirviendo de base de análisis de los datos, de las informaciones, ¿no? Bueno, entonces, el modelo didáctico, no me entra el resultado. Bueno, hicimos una nube de palabras, todavía eso se está analizando. El modelo didáctico fue inspirado por ecopedagogías, que siguió el diagnóstico, una acción educativa, una evaluación y el diálogo generativo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer después de la acción de formación? Y bueno, y los estudiantes hablaban mucho de esto, del futuro, de la desigualdad, de lo que se puede cambiar, ¿no? Y claro, había de todo, ¿no? Había una preocupación con la paz en sus comunidades, porque son niños que viven en comunidades con mucha desigualdad, ¿no?, en Río de Janeiro, y nosotros aportamos ahí esta discusión. Y me acuerdo, estaba hablando, bueno, acá estamos, que había una fotografía de una zona muy fija de la ciudad y tal, y entonces hablaban, bueno, nuestros padres pueden trabajar ahí, pero pues no van a vivir ahí, no van a vivir ahí nunca en esta zona de la ciudad. Entonces, la desigualdad muy marcada, ¿no?, en el habla de los estudiantes. Y ese trabajo, que ya me acercando al final para promover la discusión, es un trabajo que desarrollamos ahí en una región de Amazonía que está muy marcada por la minería, ¿no? Entonces, es una región que se llama Carajás, no sé si ustedes han oído hablar, que es una región ahí famosa en Brasil, del El Dorado de Carajás, que tiene una corrida por el oro. Y bueno, como ustedes bien conocen los procesos del oro, es fatal, ¿no?, para la gente que queda y tal. Y ahora la exploración de minería es la exploración de manganés, de hierro y otras cosas, pero igual es gigante. Y lo que trabajamos ahí
es con un grupo que son grupos de educadores ambientales, y entonces de ahí ya salimos del ámbito formal y de la educación superior, entonces trabajamos en un ámbito, ¿no?, con la alcaldía, ¿no?, y el grupo que está vinculado a la alcaldía local, que es el Centro de Educación Ambiental de Paraguaperas, que es el nombre de la ciudad. Y entonces trabajamos los principios, las cuestiones de educación ambiental, el buen vivir y una noción de ética, estética y política para trabajar estas cuestiones de una minería en un área de floresta de Amazonía, ¿no? Una unidad de conservación, una unidad protegida, pero de una categoría que permite la exploración mineral. Entonces la exploración mineral es regulada por el Organismo Ambiental de Brasil, sino que igual la ciudad es una ciudad que no tiene una identidad, porque hay mucha inmigración, hay muchas cuestiones, ¿no?, de los impactos negativos que vienen con la minería. Y que las cuestiones que están ahí, que de la gente, es como que hay un sueño de que la gente pueda trabajar y hacer en la minería y tal. Y los futuros posibles que ellos imaginan son futuros que están vinculados a la industria del minero, ¿no?, otro futuro, ¿no? Y luego también hay una cuestión del pertenecimiento, que no se sienten pertenecientes a la Amazonía, una región importante del país y tal. Entonces hemos trabajado un poco esto. Para presentarles un ejemplo, hojarasca, sería hojarasca la palabra, ¿no?, bajo la floresta, ¿no?, y el ciclaje de nutrientes. Hemos trabajado estos conceptos con ellos durante senderos educativos. Entonces, salimos de un conocimiento que era un conocimiento ecológico, ¿no?, y añadimos, ¿no?, las camadas de los conocimientos de la gente de ahí, de indígena, ¿no? Entonces, el libro de los árboles, el libro de un pueblo llamado Pueblo Ticuna, que es un pueblo indígena de la región, no exactamente de Carayás, que es otro pueblo indígena, pero una región más para acá, para Colombia, ¿no? Y entonces ellos van a tratar el hojarasca con el nombre Nigaura, ¿no? Pero van a tratar también de procesos, del ciclaje de nutrientes, del proceso ecológico que está pasando en la floresta, y van a establecer a partir de su cosmovisión, de sus conocimientos, ¿no?, un conocimiento sobre el ambiente, ¿no? Y al otro lado de la diapositiva está como que una muestra del texto y del fragmento del texto del educador ambiental que participó del proceso de formación, ¿no? Entonces, cómo uno va a plantear esta relación de ciclaje, su conocimiento, y cómo el otro grupo va a trabajar su conocimiento, ¿no? Entonces, los discursos ambientales, que pueden estar muy marcados por palabras que son distintas y tal, pueden estar significando contextos de ciclos y desafíos que son desafíos comunes ambientales y compromisos ambientales, ¿no? Entonces, esto abre la puerta para pensar por qué no podemos también aprender con estos conocimientos, ¿no?, y hacer relaciones entre ellos. Bueno, el discurso también de los educadores ambientales que estamos analizando está marcado una relación del conflicto pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, fui construyendo a lo largo de la ponencia esta relación del futuro, ¿no? ¿Cómo sería el futuro y tal? Entonces, después, en un momento, ¿no?, que hicimos ahí un recogido, un sendero y tal, ellos se pusieron a escribir la propuesta, lo que pasaron, lo que observaron, lo que estaban ahí manejando de conocimientos y tal. Y a partir de estos textos es que cogimos, ¿no?, el material para el análisis, ¿no?, tratando de ubicar y relacionar, ¿no?, a través de modalidad de evaluación de algunas categorías teóricas, haciendo un esfuerzo de análisis, ¿no?, y relacionando a lo que viene de los textos, ¿no? Entonces, el conflicto está marcado, y muy marcado en algunos textos de los educadores ambientales, y bueno, y también esta relación del
futuro, ¿no? Que trabajan algunas cuestiones desde de sus prácticas educativas con sus estudiantes, ¿no? Pero no exactamente al conocimientos locales o regionales o conocimientos de otros grupos, valorizan más, ¿no?, los contenidos y los conceptos botánicos de la geografía, de la ecología y tal. Entonces, como en una parte del fragmento ahí que destaco, ¿no?, percibí que sería muy placeroso para los estudiantes, ¿no?, para los niños, tener la misma percepción mirando el sendero como un espacio de descoberta, ¿no? Descobertas que van a más allá de conceptos que no están allí en el momento del recogido del sendero, ¿no? El sentir, el momento de ser recogido en el sendero es un espacio de descobertas, ¿no? Y juntar a estas descobertas a los conocimientos que se trabajan en el aula, ahí queda muy bien, ¿no? Bueno, y el dibujo también está ahí, fue planteado por ellos, ¿no? Entonces un recogido que tiene que ver con una zona de floresta, que tiene que ver con una parte de la floresta que indica que hay minerio ahí, entonces cambia la fitofisionomía de la floresta, cambia, ¿no? Y el recogido que llega a una laguna, y entonces trabajamos también las cuestiones de la laguna, las cuestiones de los ciclos del agua que está ahí 6 meses con agua, 6 meses sin agua y tal. Entonces tiene muchas especificidades biológicas interesantes para el trabajo, ¿no? Bueno, ahí en el mapa está un poco la zona, ¿no?, de Google. Entonces acá, es que ahí no se mira bien, acá está la ciudad. Entonces toda la parte verde oscura es la parte de la floresta protegida, y allá hay un camino y a la parte de la minería, entonces no hay verde nada. Entonces, esa es la realidad del contexto local, ¿no? Y entonces, los retos que encontramos, retos con esos educadores ambientales. Bueno, el chico tiene un rol, es el educador ambiental de la región, ¿no? ¿Y qué discurso maneja ese educador ambiental, ¿no? Entonces, lo que hemos mirado, hemos analizado, es que los discursos que manejan ellos son discursos que están vinculados al fatalismo, al salvacionismo, creyendo en una apuesta tecnológica también, ¿no?, para convivir, hacer convivir, ¿no?, la minería, por ejemplo, con los procesos ambientales, ¿no? Entonces, mira, el fragmento, ¿no? Hubo avances significativos, estaba hablando de la legislación ambiental, ¿no?, y la cuestión ambiental, ¿no? La batalla, ¿cómo se llama? Batalla también, ¿no? Es ardua, ¿no?, es dura, pero en el futuro habrá una recompensa, valerá el esfuerzo de cada uno, ¿no? Entonces, la evaluación de la cuestión ambiental, ¿no?, que hubo avances, reconoce los avances. Entonces, los aspectos de las leyes, imagínate que si no hubieran las políticas públicas, ¿cómo estaríamos, no? En la metáfora, la guerra, ¿no?, la batalla, la lucha, ¿no?, y una obligación, ¿no?, la construcción del discurso viene con una modalidad, un compromiso de obligación dentro de una perspectiva salvacionista, ¿no? Vale el esfuerzo porque después tendrá una recompensa. Hasta parece un discurso religioso, ¿no?, de una promesa de un futuro que vale la pena, ¿no? Entonces, quédate ahí, tal, vale la pena. Y otro fragmento de un educador ambiental que habla, reconoce la diversidad ecológica, ¿no?, reconoce el bioamazónico importante y reconoce el desafío, el reto de la exploración mineral, pero lo atribuye a la ganancia, no atribuye al hecho del sistema de la exploración mineral, ¿no? Entonces, los conocimientos que juegan parte acá tienen que ver con esto, con representar el avance, ¿no?, el desarrollo económico, tecnológico, como algo que es irreversible, inevitable, es así, ¿no? Y lo que resta para nosotros como educadores,
¿qué sería? ¿Sería algo conciliatorio, algo, ¿no?, que genere un cambio, pero no tanto? ¿Cómo sería esta visión de futuro, por ejemplo, en este escenario, ¿no?, que se plantea, ¿no?, visto que no es el sistema que se reside el problema, sino que la posibilidad de lucro, ¿no?, para la empresa. Y por fin yo les presento el Atlas Global de Justicia Ambiental, no sé si lo conocen, ¿no?, que es interesante. Estamos ahí haciendo como que juegos, ¿no?, para encontrar conflictos ambientales, y nos interesa aportar a este atlas algunos conflictos de Brasil, por ejemplo, porque lo que vemos es que, aunque sea un esfuerzo lindo y tal, hay muchas ausencias, ¿no? Y entonces nosotros, como estamos ahí hablando, ¿no?, de emergencias, podemos aportar con nuestros conflictos para dar a conocerlos, para mudar realidades también y tal. Entonces, buscamos con una tesis de una estudiante a conocer el atlas, ¿no?, hacer filtros y tal, conocer conflictos que están marcados por los sucesos, porque podemos poner ahí filtros, sucesos y tal, y aportar conflictos nuestros, ¿no?, para dar a conocer a la gente una mirada de Latinoamérica, aunque si ponemos ahí, ¿no?, mira, Latinoamérica llena, ¿no?, entonces hay informaciones, ¿no? Y es interesante porque podemos tratar de pensar que si llevamos este atlas a las clases de ciencias, podemos localizar, ¿no?, varios conceptos, cuestiones importantes del desarrollo científico-tecnológico que tienen que ver con los conflictos. A veces la ciencia puede ser un actor, un conocimiento clave para un suceso del conflicto. Entonces, una mirada interesante y que estamos en discusión es cuáles son los conflictos que la ciencia juega un papel importante, ¿no?, y determinante junto con los grupos sociales que están organizados para llevar a cabo una solución, un enfrentamiento positivo, ¿no?, de los conflictos. Bueno, entonces retos, ¿no?, contextuales, ¿no?, en tiempos de extinción de políticas públicas son muchos retos. En Brasil este año tuvimos la extinción de la educación ambiental en la estructura del Ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Educación. Es decir, aunque haya la política, todavía no tenemos un organismo de gestión de la política. Está ahí destrozado. Entonces, si no estamos en la capilaridad con la educación ambiental, en el suelo de la escuela, en la universidad y tal, se acaba. Y no sabemos al futuro cómo va a ser, ¿no? Entonces, investigaciones en los currículos de formación inicial para entender cómo están, ¿no?, planteados estos temas todavía, ¿no?, porque después ya, ¿no? Metodológicos, ¿no?, limitaciones metodológicas para la comprensión de experiencias que ocurren a niveles anteriores al lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, estar en una zona protegida genera relaciones con el medio ambiente que pueden cambiar valores, pero si uno escribe, ya está ahí con el lenguaje, ¿no? Pero lo que ocurre antes, a nivel pre-reflexivo, no logramos acceder, ¿no? Pero son importantes y reflejen ahí nuestra relación con el mundo, y es un valor importante para la educación ambiental. Y el marco teórico y comunidades epistémicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un diálogo entre las perspectivas coloniales y decoloniales, ¿no? Porque el diálogo con las comunidades internacionales se requiere, se demanda, ¿no? Los retos de publicaciones en inglés están todavía cada vez más planteados. Estamos hablando todos estos días de esto, ¿no? Y cómo no podemos frustrarnos y rechazar como hacíamos antes, de que no vamos a ceder este medio. Sí, vamos a ceder este medio, pero ¿cómo vamos a posicionarnos, ¿no? Y cómo vamos a hacer que nuestras prácticas puedan sí llegar y alcanzar
¿no? Unos diálogos con las comunidades internacionales. Y el otro reto también que veo en este tema es nuestra propia formación, ¿no? Porque nosotros estamos formados desde una perspectiva muy colonial, ¿no? Y entonces queda ahí para reflexionar. Bueno, que llevamos entonces, ¿no? Sería ir una retomada del objetivo del título, ¿no? Los desafíos, ¿no? Trabajar la sostenibilidad a partir de la consideración de las dimensiones poder y cultura, ¿no? Las utopías socioambientales, ¿no? Serían investigaciones con referentes a los estudios críticos del discurso que pueden permitir una crítica exploradora de la educación ambiental, de la cuestión ambiental, ¿no? Y los procesos educativos reorientados hacia una mirada decolonial implica cambiar una visión de ciencia y su enseñanza, ¿no? Entonces, por la mañana planteaba yo que, bueno, esta relación demanda también una relación más amplia de la ciencia, de la enseñanza de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, ¿no? Reorientar este proceso para que la ciencia pueda comunicarse con otros conocimientos y cómo esta es la relación, de cómo pueden surgir nuevos saberes y conocimientos a partir de esta relación. Y del no lugar, que sería la utopía, ¿no? A un lugar de reexistencia, ¿no? A las prácticas insurgentes, a la sociología de las emergencias, ¿no? Es algo que he venido tratando de elaborar en esta charla, ¿cierto? Y para terminar, obvio, ¿no? Algo están haciendo en Latinoamérica, ¿no? Es ahí que hemos recibido ahí por el medio, por el WhatsApp, y me gustó. Yo creo que los movimientos, ¿no? El Chile, el Lula que está libre ahora, ¿no? El golpe de Dilma, ¿no? El golpe en Bolivia, bueno, tantas cosas pasando, ¿no? Algo está pasando. Entonces, importante saber que cada país no está ahí solo con sus planteamientos, con sus cuestiones, sus reivindicaciones, ¿no? Si vamos ahí, si vemos una mirada más global, yo creo que estamos en un momento importante, una época importante, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Gracias. Entonces pasamos a la sesión de intervenciones del auditorio. Pues como somos pocos, pues a cada uno le corresponde una pregunta. Muy bien. Entonces, ¿quién quiere empezar con una participación, con un comentario? Pues mientras lo van pensando, entonces, también un contexto. Ustedes ven también la cercanía que hay con nuestra línea de investigación, en el sentido de la articulación de la educación en ciencias con la educación ambiental y el tipo de preguntas y de contextos que la profesora Elsa Freire plantea. Ustedes ven que las preguntas pueden ser parecidas, pero la manera en que se asumen ya varían, ¿no? Pero lo interesante para nosotros es que hay una, si se quiere, un interés común en este tipo de debates. Ustedes ven que la parte epistemológica también va parte de unas palabras que son muy claves, ¿no? Por ejemplo, para nosotros hay unos términos centrales que hoy vimos en la presentación de la profesora Leisen, y es a partir de que uno de los conceptos centrales de la actual situación de lo ambiental y la educación ambiental es el concepto de crisis. Y el siguiente término es el concepto de cambio y qué es lo que impide el cambio. Entonces son temas de interés que, si ustedes ven en la línea de investigación nuestra, es eso, ¿no? Pero curiosamente nuestra línea de investigación es centrar en el profesor. Pues, ¿qué hacen los profesores y los educadores ambientales para generar el cambio y que impide el cambio? Esa es la pregunta nuestra en nuestra línea de investigación, pero centrada en el educador ambiental, en términos amplios, sino muy focalizada en ella. Y lo mismo, entonces el planteamiento es que hay una forma de pensar que es propia de la modernidad, muy europea, muy dominante, muy colonial, y hay unos procesos de transformación. Eso remata la presentación de la profe Laisa. Pero aquí ahí comienzan un poco las diferencias, ¿no? Hay unos matices en el sentido de que, siendo un poco la línea de Edgar Morán, él plantea que
la solución de los problemas actuales del mundo primero está dentro de una sociología del pensamiento complejo, pero que esa sociología implica la participación de diferentes posturas culturales en pro de solucionar problemas que la ciencia y la tecnología clásica no resuelven. Entonces es un llamamiento a que todas las dimensiones de la cultura, llámese visiones étnicas, llámese visiones religiosas, visiones técnicas, científicas, aporten de lo mejor que tienen para resolver el problema. Y otra cosa es mostrar la dominancia o la tendencia en que han aparecido en América Latina las soluciones, hasta llegar a las posturas más ancestrales de indígenas, ¿no? Entonces, el llamamiento que incluso en nuestra línea de investigación hacemos, es un tema que va para la intervención para el profe Laiza, es como el concepto de modernidad. En Europa dicen, efectivamente, la modernidad es un proyecto inconcluso, la modernidad no ha terminado. América Latina dice, nosotros ni siquiera hemos arrancado con la modernidad, ni siquiera hemos sido modernos. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad es un estado generativo de la modernidad para Europa, pero para nosotros es ahí sí el mundo de las utopías, de lo inexistente, es una barrera teórica, filosófica y del pensamiento, donde esas utopías muchas veces se dan en el mundo ni siquiera de lo deseable. Vamos a ver, nosotros tenemos una categoría intermedia que es la categoría de los emergentes, que es en el sentido de que uno tiene unas realidades sin llevarlo al concepto de realismo crítico, sino es un realismo moderado, en el sentido que si aceptamos que existe una realidad externa, pero que esa realidad externa es un constructo constante, pero que la apuesta hacia el futuro está no en las utopías, sino en un mundo de lo deseable, a través de, como en Sevilla y en Francia, el grupo de personas de Jordan lo plantea, en el sentido de que hay unas progresiones, unas transiciones hacia adelante y hacia atrás constantes, donde uno se mueve a través de ellas hasta un mundo donde para nosotros las emergencias no es el mundo solamente de los posibles, sino las realidades contingentes que logran a través de la acción. Entonces, el futuro no sea a través de los estadios de progreso, no, sino que es un de lo que se vio. Esto es lo mejor que tenemos, no hay más. No hay más. Digamos, esas transiciones constantes, pero donde la posmodernidad para nosotros sí no es la visión, o volvernos a la visión indigenista, o considerar que regresamos a lo que era mejor del pasado histórico, generando una visión incluso anticientífica, sino que estamos es en la postura de crear algo nuevo, es decir, una forma de conocimiento nuevo para la humanidad. Así de ese talante es. O sea, cuando decimos es que estamos creando unas posibilidades de conocimiento nuevo dentro de una nueva concepción cultural como un todo de conocimiento, lo que estamos diciendo es no le huimos a la ciencia y la tecnología, sino que reubicamos la ciencia y tecnología en un nuevo sentido, en una nueva función, ¿no? Entonces eso, digamos que es un reto tremendo, pero las soluciones que se dan a través de la educación, a través de esas posturas hacia el futuro, es lo que digamos, hace como unas distancias, ¿no? Porque en Latinoamérica se vuelca mucho el pensamiento andino, el pensamiento ancestral, al buen vivir, pero y dice el pensamiento latinoamericano es ese. En el último libro, en el capítulo que yo trabajé aquí, que va a salir ahora, yo hago esa gran diferencia. Es que el pensamiento latinoamericano no es una identidad original del mundo, es una concepción del mundo, en la cual incluso tomamos el mundo europeo asiático. ¿Por qué no pensar incluso en el pensamiento Laudato Si de la religión cristiana católica dominante? ¿Por qué no tomamos, por ejemplo, el pensamiento del Yin Yang? ¿Por qué no pensamos en que las visiones, por ejemplo, de las ecologías de estilo trabajo que se está haciendo muchísimo en Bolivia, las posturas de Sousa Santos, puedan darse? Entonces, el asunto es una reconstrucción de la naturaleza humana en sí misma, una transformación social y completa del conocimiento, lo cual nos lanza a una concepción de posmodernidad, no como un estado exacerbado de la modernidad o una utopía, sino que la posmodernidad se ubica en una alternativa de conocimiento humano nuevo, que se enfrenta a los problemas ambientales, y esa situación es la que, digamos, nos da un contexto de la línea de investigación nuestra para comenzar a preguntar. Entonces vienen una serie de preguntas que esperemos que nazcan. ¿Quién quiere hacer alguna?
¿Me entendieron con mi portuñol? Claro que sí, sí, por supuesto. ¿Quieres el micrófono? No sé si... Sí, claro, para que quieras, que está grabando. Tengo que dar con toda la página del doctorado. Sí, preséntate. Bueno, soy William Domínguez. Yo pertenezco al programa de doctorado desde la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente estoy desarrollando un trabajo ya terminado en la investigación del doctor Moore, en el cual vinculamos la educación en ciencias y la educación en tecnología, empleando una estrategia didáctica que es el diseño de instrumentos científicos en maestros en formación para el área de tecnología e informática aquí en Colombia. Bueno, pertenezco, como les decía, tengo dos ámbitos como de formación, uno en el área más ingenieril y otro hacia el área de la educación. A veces eso me permite tener una mirada ahorita sobre lo que comentabas, no sé si podría llamarlo una pregunta o tal vez una intervención, si lo podría llamar de esa manera. Has hecho una presentación en el que le das en el punto de la sostenibilidad, en el tema de valor, hablas de 3 categorías y ubicas en esas categorías segundo a la tecnología, segundo a una respuesta en el cambio radical en el medio de producción y una tercera que sería desde el punto de la extinción de la humanidad que no vamos a tomar. Y eso lo conecto con una segunda intervención que haces, en el cual lo vinculas con el discurso del buen vivir y nuevamente enuncias 3 categorías, donde está el socialista, estadista, el post-desarrollista y el indígena. Sin embargo, digamos que los ejemplos que tú mencionas sobre este tipo de cambios, el tipo de educación ambiental, de cómo vincularlos en los ejercicios que tú has presentado, a mi modo de verlo, se distancian de la tecnología. Es decir, la categoría que estás proponiendo me parece que está vinculada de una u otra forma dentro del mismo trabajo que ustedes han estado haciendo. La razón es la siguiente: si bien desde la definición y el trabajo epistemológico en ciencias y tecnología puede ser tan amplio, podría partir que la ciencia buscaría dar como una explicación desde el punto de vista de la naturaleza, y la tecnología buscaría transformar esa naturaleza en beneficio de la propia humanidad. El trabajo que has estado realizando vincula los dos elementos. Desde el trabajo que por ejemplo, mirabas en esta región donde hay minería, el trabajo con los muchachos en las aulas de clase y las fotografías que mostraban, a mi modo de ver, tienen el trabajo en ciencia, tienen el trabajo en tecnología, está de manera tangencial. Y esa es la razón por la cual, desde mi punto de vista y desde lo que he tomado en atención a tu charla, la categoría de tecnología excluida de tu discurso me parece que no muy bien, me parece que incluso es parte de ese trabajo. Por eso decía que no sabía si lo podía tomar más como una pregunta, sino como yo lo entendí, una interpretación de tu trabajo. Muchas gracias. Yo lo tomo como una pregunta porque creo que hay cosas para aclarar entonces, porque no es que esté excluida, sino que como yo voy a mirar la tecnología, cómo voy a utilizar, porque no es posible negar el desarrollo tecnológico y científico que hemos llegado, no es esto. Por eso, ojo con la mirada del buen vivir que está marcada muy solo por el indígena, porque no es hacer un regreso y tal. La minería ya está, las cosas están, ¿sí? Pero lo que pasa es cómo que vamos a entender estos aportes, ¿no? Si vamos a entender como una postura que va a salvar nuestro futuro, como una posibilidad que va a salvar nuestra existencia, y ahí es que hay la diferencia, ¿no? Entonces, yo trabajo el discurso hegemónico que planteé al inicio de un hospital que apuesta en la tecnología, va a ver sobre el positivo del abordaje de la tecnología. Yo voy a traer la tecnología como una realidad, como algo para analizarnos, pero voy a trabajar de cuestionar también para quién es esa tecnología que es generada para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Todos van a mejorar esta calidad de vida? Esta es la cuestión.
Entonces, desde ahí yo voy a plantear que el desarrollo científico y tecnológico no va a lograr el todos, ¿sabes? Entonces van a haber grupos que se van a ver negativamente afectados o, no van a acceder a la tecnología, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, hay regiones que son las barreras, ¿cómo se llama? Bajaje, con el agua, con represas, ¿no? Represas del agua para energía, ¿no? Entonces, hay represas y tal, ciudades que se quedan ahí inundadas, gente desplazada de sus hogares y tal, por una promesa de energía, pero ¿es para ellos la energía? No, ¿sabes? Entonces, esta tecnología no va a llegar a toda la gente. Entonces, si yo voy a hablar de un objetivo del desarrollo sostenible, yo estoy hablando de todo, estoy hablando de una parte que va a ser beneficiada con esa tecnología. Entonces, este es el planteamiento que desde una mirada de educación ambiental estamos tratando de trabajar, ¿no? Entonces, es conocer los discursos, conocer qué hay el discurso tecnológico y cómo el discurso tecnológico se maneja en los pactos globales y cómo nosotros vamos a trabajar en nuestras clases en este discurso tecnológico, ¿no? Entonces, por eso traje la cita que va a trabajar del salvacionismo, ¿no? De la creencia en que solo la tecnología va a ser una condición importante para un futuro. Es que esto ahí no, porque ese futuro, ¿para quién va a ser ese futuro? No va a ser para esta gente que está ahí con una amenaza, ¿no? De que se rompan los residuos y se acaben sus vidas, sus casas, sus culturas, su todo, ¿sabes? Entonces, es una reubicación del discurso del desarrollo científico-tecnológico que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Pero esta reubicación no exactamente demanda el regreso a un pasado. Pero bien, me gusta. Otra pregunta, pero tenemos unos minutos porque tenemos hasta las 4 horas, pero sí, Entonces hablé bien, sí, bien, ¿no? bien distribuido. Sí, digamos que ahí, digamos, en los planteamientos teóricos que sustentamos este acercamiento, que yo diría que somos pocos, incluso a nivel internacional, dado que están citando también a Neil Baldwin, pues trabajos pioneros en las primeras tesis de comienzos del siglo XXI y demás, sobre las dificultades que tienen los profesores de ciencias para resolver el tema ambiental, pues ha conducido, digamos, a un área muy importante de investigación en el campo educativo. El asunto es, por ejemplo, cuando uno maneja el concepto de didáctica allí. ¿Sí? Casi cuando uno ve que los profesores que están hablando de educación ambiental y hablan de la palabra didáctica, trasladan ese concepto, pero de la didáctica de las ciencias. Es decir, uno ve el discurso, es puramente didáctica de las ciencias aplicado a casos de contenidos, a veces del ámbito ambiental. Es decir, uno dice, bien pensados, muy bien estructurados, eso lo digo también por nosotros. Pensamos muy bien, muy estructurados desde la perspectiva de la educación ambiental, la tradición de la educación ambiental, pero entonces retrocedemos cuando estamos usando el concepto de didáctica desde el punto de vista teórico. Lo hacemos como si ya miráramos la didáctica y el problema de la enseñanza del contenido desde la didáctica de las ciencias. Es decir, lo que hemos venido constantemente en los debates internacionales es planteando que no existe un estatus ni un ethos como tiene la didáctica de las ciencias, constituido desde comienzos de los años 80, que le permite reflexionar y pensar las ciencias fuera de la pedagogía de las ciencias o de la educación de las ciencias, como hacen plantear los países, para pensarlo desde una perspectiva didáctica. El tema ambiental, pensado desde lo didáctico, a veces es una categoría que está en el sentido de Burgo Torres, en el currículo oculto del investigador. Entonces uno ve que se piensa la categoría didáctica desde una didáctica de las ciencias. Se habla como si fuera una didáctica de las ciencias con esa idea, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que si el objeto epistémico
la didáctica, es la enseñabilidad y el contenido, a diferencia de lo pedagógico y lo educativo que está más centrado en el tema de la formación, lo político, los discursos sobre cómo tener esa la herencia, trasladar la herencia social a un grupo que se toma como deseable esa herencia para poderlo contextualizar a su aspecto social. La didáctica se retrae al tema de la señalidad del contenido, como fue planteada la didáctica de las ciencias, para poder, digamos, generar un proceso de ciencia-aprendizaje básicamente de aula. Entonces, eso nos lleva a un debate político tremendo, porque lo que nosotros observamos es que de repente la educación ambiental toma el texto de la escuela como un transversal curricular. Claro, compartimos la idea, pero el problema es que políticamente deslegitima al profesor. La idea transversal es potente pero peligrosa desde el punto de vista político, desde la situación de reivindicación del profesor en el aula, porque lo abstrae a un tema de transversal y entonces lo deja sin fuera del campo del contenido. Entonces, lo que nosotros decimos es cómo la educación matemática, la educación en ciencias, la educación lingüística se ha posicionado como áreas curriculares. ¿Por qué la educación ambiental no tiene un área curricular propia? Entonces, sí es un terreno de todos y de nadie, porque nadie lo va a asumir y se termina una deslegitimación política incluso fuertemente enraizada en la autonomía del maestro para poder tener sentido en el plano didáctico. Pues como no tiene un área curricular, sino que es un transversal curricular, absolutamente se cae todo su estatus profesional en la aula de clase. Entonces, lo que nosotros decimos es la didáctica ambiental tiene esa reconsideración, que es generar una renovación como área de conocimiento, igual que la educación matemática, la educación tecnológica que lo ha hecho, las otras educaciones, pero además le da sentido de posicionarse en el contenido. Pues, cuando estamos hablando de una didáctica ambiental, estamos asumiendo yo un papel de un campo profesional específico, con un ethos, con una episteme propia, como lo logró en los años 80 la didáctica de la ciencia. Entonces, lograr eso significa hacer una reconstrucción de a qué se dedica la didáctica ambiental. ¿Sí? Entonces, volverlo a tomar y en qué sentidos y qué cosas metodológicas hacen que tenga su rama muy centrada y regulada por la educación ambiental, crítica, la educación ambiental crítica y estas posturas muy latinoamericanas. Porque la educación ambiental, bueno, la educación en ciencias, totalmente norteamericana, inglesa. Sus didácticas de origen alemán, en francés y español, que nos han influenciado a nosotros. Pero ¿qué ocurre en el aula de clase con esas didácticas? Son didácticas en las cuales se promueve el modelo CPS, CPSA, cuestiones sociocientíficas, toda la línea dura europea. No hay la mirada de esa didáctica del contenido propia de esa perspectiva. Entonces, doy un trabajo sobre eso. Nosotros acabamos de escribir un artículo de 30 páginas sobre ese tema. No lo tenemos publicado, pero lo vamos a intentar hacer. Lo hemos presentado en México, lo hemos presentado en con esa reclamación sobre por qué la ausencia de la didáctica ambiental como contexto disciplinar, científico, de un área social del diseño, igual que un poco parentada con la didáctica de las ciencias, es una ciencia social del diseño curricular, que es el objeto epistémico del maestro, no se tiene. Pues al profesor ponerlo en una transversal curricular, pues no tiene, a diferencia de la didáctica de las ciencias, no tiene un objeto epistémico sobre el cual trabajar. Y el educador ambiental termina siendo más centrado en la educación informal que no en la educación formal. Entonces por la tesis que estamos trabajando con Tania, de crear una categoría nueva que no existe ni en la educación formal, ni no formal, ni formal. Es los PENSES, que son una categoría teórica tremenda que estamos impulsando y está fuera de la política nacional, porque no existe ni política nacional ni internacional una categoría teórica que haga eso. Está haciendo convencionales de educación. Tiene elementos de educación informal y no formal y formal. Entonces, crear una categoría y rescatando un poco, que es lo que queremos con el caso de Juan Carlos, un poco de Esperanza y Claudia, de nuestro de fondo, va a ser una reconstrucción teórica tremenda porque siempre la oposición es muy grande. No, yo lo que
pasa, por ejemplo, en el contexto de Brasil es que siempre hubo una pelea muy grande entre la comunidad académica de educación ambiental con esto. La educación ambiental es disciplinar, debe ser, ¿no?, en la escuela, ¿no?, disciplinar o no, o transversal. Porque, bueno, tenemos la política que dice que no, que es transversal, que no sé qué. Tenemos la propuesta del pensamiento ambiental que demanda el conocimiento de diferentes áreas y ahí reside el eje, ¿no?, la raíz de esta propuesta curricular. Pero cuando se traslada el currículum, entonces la gente, bueno, si el área del conocimiento es transversal, es interdisciplinar, es transdisciplinar, ¿por qué voy a meter todo esto en una asignatura, en una disciplina? ¿No? Entonces, sí. O decirlo, porque reducirlo ambiental a un tema, una disciplina o a una materia, pues incluye todo el enfoque que es algo transversal. Claro. Pero el hecho de transversalizar todo le quita el fuero profesional al maestro. Claro. Entonces lo deja sin estatus en el aula. Sí. Entonces lo que vemos que no hay, y muchas escuelas no hay educación ambiental, porque eso, la educación en la escuela, tal cual como el currículum está estructurado por disciplinas, es un currículum disciplinar. Entonces los espacios que están valorizados son espacios disciplinares y entre lo que está como tema transversal está ahí cuando queda tiempo, con el contraturno, si hay, en un proyecto, que está en los murales, lindo y tal, pero en la práctica, ¿qué? Entonces, la discusión hoy, después de este desmonte de políticas públicas de educación ambiental en Brasil, es, bueno, ahora no quedamos sin la política, el abordaje y tal, y si no tenemos un espacio en el currículo, se va a la educación ambiental. Entonces, a lo mejor los investigadores y en el Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental, este fue un tema de discusión. ¿Será que no es el momento de demandar el espacio disciplinar de la educación ambiental? Para decir, oye, acá estamos. Entonces tú planteas algo a nivel de la epistemología ambiental y que genera una didáctica y del foro del maestro. Dedicado a la educación formal, ¿no? Porque el educador ambiental en el campo informal ni siquiera es un licenciado. Es gente que viene de otras áreas, de ingeniería, viene del campo social, que nos orienta en un proceso educativo que no tiene título académico para enseñar. Entonces, ¿qué pasa con los que sí tienen el título académico? Llegan a las escuelas pero no tienen área curricular y lo mandan a hacer un transversal. Cuando lo mandan a hacer un transversal, ¿qué ocurre? No está acostumbrado a eso. Entonces, ni está acostumbrado ni formado. Entonces, queda una educación ambiental diluida completamente en todo. Por eso es que un PRAE no funciona, una agenda de escolar no funciona. En Europa tampoco funcionaron. Entonces, aquí los PRAEs, ¿qué ocurre con los PRAEs? Hay unos PRAEs superamente buenísimos, cosas muy buenas, pero es cuando un colegio, una institución se vuelca al tema del PRAE y ahí ya no tenemos realmente un transversal, tenemos una política interna institucional en torno al PI, al proyecto educativo institucional ambientalizado. Ahí sí, el PRAE funciona a las mismas maravillas, pero cuando es una cuestión voluntaria del profesor que intenta asociarse con profesores sociales para echar para adelante, ¿qué termina? En activismo, en una formulación conceptual profunda de transformación y cambio. Entonces, queda en un reduccionismo absoluto. Entonces, casi que es un fracaso en política internacional debido a un error teórico y epistémico profundo de base, sobre el cual fue montado con buena intencionalidad al comienzo, es decir, lo ambiental es transversal. Nadie discute eso, todo lo O por conseguir que de hecho el currículo es poder. Entonces si yo valorizo la asignatura y no valorizo el otro, eso de hecho yo no quiero que el tema esté presente en la escuela, porque el tema es potente, que puede generar el cambio y yo voy a decir que está el tema, pero la formación. Entonces, de es hecho no. Ser inocente asumir que podemos en una institución escolar con educación formal hablar de transversal como línea de transformación en educación. Eso es falso e incompleto. O sea que ahí solamente nos conduce por 20 años de experiencia a un fracaso. Mientras el área de educación ambiental no sea instituida como área curricular oficial, igual que la educación matemática o educación ciencial, la educación ambiental será un
un llamado, un saludo a la bandera, será una cuestión de alternativas. Eso no funciona ni va a funcionar, no lo creemos. Y si llega a ser un área curricular, necesita aparecer la didáctica ambiental inmediata y no está construida. O sea, tenemos esa pedagogía, la profundidad del tema es agraviante, es tremenda. Además, los profesores los enseñan a generalizar con las licenciaturas en educación en ciencia y educación ambiental, que ni saben de ciencia y menos de ambiental. ¿Sí? Yo debatía que se requieren más o menos 10 años de formación para un profesor que pueda articular la educación en ciencia y educación ambiental, y aquí lo queremos en 4 años. Entonces, es sospechoso que haya licenciaturas en educación en ciencias cuando epistémicamente no se soportan en nada sólido y sus prácticas evaluativas actuales son todo lo que la gente comenta. Yo hablo con los profesores que dirigen sus programas y dicen, no sabemos qué hacer con esto. Digámonos las verdades. ¿Sí? Y esto está ocurriendo y qué está pasando. La otra, enfréntese a este discurso teórico. Son años de formación para llegar a este discurso. Esto no se aprende en un curso de 6 meses. Entonces, lo que estamos diciendo con semejante discurso teórico tan tremendo es que aquí hay mínimo 10 años de reflexión, por bajito que estemos hablando. Entonces, llegar a esas conclusiones, a veces un profesor no lo hace, ni siquiera una tesis doctoral. Se intenta que así sea, pero es complejo. Esto no ocurre en educación en ciencias, no ocurre en educación matemática, no ocurre en educación tecnológica, por el grado de asumir esas categorías teóricas a nivel epistemológico que son desafiantes y son retadoras en el mundo. ¿Qué ocurre? La educación ambiental, digámoslo así, desapareció del mundo político. Ustedes saben, gracias a los que están en Brasil, en el 2014 citan el Congreso Nacional en España de Educación Ambiental. El planteamiento del profesor Javier Benayas y el profesor Pablo Medias es: estamos agraviados entre el mundo de la comunidad de educadores. Ha desaparecido la Secretaría de Educación Ambiental, no hay dinero para investigar en educación ambiental. ¿Qué pasó? La educación para el desarrollo sostenible reemplazó políticamente la educación ambiental. ¿Quiénes son los que terminan haciendo educación ambiental? La comunidad académica, que somos nosotros, que hacemos tesis y demás, aferrados a una idea fuerte y clásica de visión académica, sobre la cual se monta una práctica profesional docente. O sea, somos unos tercos. Pero yo fui uno de los últimos de hacer un doctorado en educación ambiental. Entonces, en Europa no existen ya los doctorados en educación ambiental, porque ahora es educación. ¿Qué hacemos con los grupos en Estados Unidos? Reclamando la existencia de una categoría real que ocurre epistémicamente en la realidad práctica. Y es que está apareciendo algo que la gente no sospechaba, que es una cosa híbrida rarísima, que se llama educación de la sustentabilidad y del ambiente. Que eso es lo que realmente está ocurriendo entre investigadores. Entonces, los DACAP y las corporaciones regionales investigan desde una educación para la naturaleza y los actuarios, los académicos que trabajamos en la educación ambiental de los 70 siguen la línea tradicional del cambio de conductas para una situación distinta a la ciudadanía y la participación social y el cambio social, sino es una educación ambiental centrada más en los cambios de conducta en lo personal, no en los grandes bloques sociales. La educación para el desarrollo sostenible para mantener un modelo económico mundial sólido. Y los que estamos haciendo investigación de frontera, que es una educación de sustentabilidad y ambiente. Es una cosa híbrida, teórica, que estamos intentando lograr, para poder mostrar que es un terreno que hay que trabajarlo desde el punto de vista obligatorio, como ocurre con las otras educaciones. Más que es muy desafiante, a nivel político, a nivel cultural, además. Entonces, por eso es que los primeros documentos, ojalá teóricos, sean de ustedes. Muchas gracias, profesor Laiza. Ya tenemos el tiempo. Aquí nos ha conocido el Pieter Hernández y lo hemos invitado porque vemos muchísima afinidad, que por eso lo insisto, en que son muy pocas personas en el mundo que hablan de esa unión de educación ambiental y de ciencias con solidez teórica, bien sustentada
y en eso tenemos nuestros respetos por el trabajo suyo.